vamos a hablar con el doctor Daniel Rodríguez Infante. Él es auxiliar fiscal de la Oficina Fiscal de Asistencia en Causas por Violaciones de Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado en Mendoza, exfuncionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y también del GIEI, que no sabíamos de qué se trataba, me puse a buscarlo, y es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua, creado en el 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Secretaría General de la OEA para investigar los hechos de violencia ocurridos en ese país entre el 18 de abril y el 30 de mayo del 2018. Pero también es magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad Nacional de Cuyo, con estudios de especialización en la American University Washington College de Leyes. Así es que la bienvenida para el doctor Daniel Rodríguez Infante. Rodríguez Infante, ¿cómo está, Daniel? Muy bien, Celia. ¿Qué Muchas tal? gracias. Gracias por la invitación a que podamos participar aquí del programa. Por favor, me parece que es fundamental, decíamos en el cruce con en el pase con nuestros compañeros de opinión, que qué importantes han sido y siguen siendo los juicios de lesa humanidad, estos juicios que tienen que ver con la última dictadura militar, para escribir la historia, ¿no? Digo, me parece que desde ese punto de vista tienen un valor inmenso, más allá de las condenas, más allá de quienes tengan que ser condenados sean condenados. Digo, pero para poder escribir la historia desde la justicia, ¿no? Sí, absolutamente. Además, bueno, Argentina ha sido un faro en lo que hace a la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Digamos, en distintas partes del mundo siempre se ha mirado a la Argentina como el horizonte de lo que debe ocurrir frente a fenómenos criminales Ujú. a nivel de masas, como tuvo lugar en Argentina, porque es uno de los pocos países que con sus propios jueces y juezas nacionales y con su propio sistema judicial ha llevado adelante procesos de estas características y con esta envergadura. Así es Claro. que sí, el proceso de memoria, verdad y justicia, como se lo conoce coloquialmente, pero particularmente el proceso de juzgamiento de los graves delitos de lesa humanidad que se cometieron en nuestro país, es sin duda una de las conquistas más importantes que ha tenido el sistema judicial en la República Argentina. Que además no solamente tienen condenados a ex policías, a ex militares, sino también a civiles, y entre ellos hasta jueces federales, Sí, ¿no? Digo, que también efectivamente. es Sí, sí. un hito. Mendoza es una de las jurisdicciones donde se avanzó bastante con esto, Ujú. precisamente como lo acabas de decir, tuvimos un juicio entre el año 2014 y 2017, que es al que te estás refiriendo, donde además de integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, fueron condenados 4 ex jueces federales a Ujú. la pena de prisión perpetua por entenderse, así lo habíamos propiciado desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación, por entenderse que habían sido partícipes primarios, digo, cómplices, coloquialmente, de los delitos llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de Ujú. Seguridad. Ahora, la gente, yo no sé si la gente sabe que todavía hay un juicio. Ustedes me dicen que están en la etapa de alegatos. Sí, efectivamente. Y en ese caso particular, ¿a quiénes están juzgando y por qué? Mira, el juicio en el que estamos ahora, que justamente el viernes pasado comenzó a alegar el doctor Dante Vega, que es el Ujú. titular de la Oficina Fiscal de Lesa Humanidad, es un juicio que empezó hace varios años ya, porque es uno de los juicios más grandes. Es Es la el mega juicio, causa, se es la conoce como mega, mega sí, causa. es una de las megas causas, en este caso concreto, vinculada con el D2, esto era el Departamento de Inteligencia e Sí. Información de la Policía de Mendoza. Es una causa que inició cuando empezamos la investigación con casi 50 acusados, tiene más de 300 víctimas en esta instancia del debate, en este momento, después de haberse producido diversos fallecimientos de las personas acusadas y algunos apartamientos por razones de salud. Son 23 las personas acusadas, que Ujú. igual es una cantidad considerable. Sí. Y como digo, las víctimas, sobre todo los hechos, son más de 300. Han habido decenas y decenas de declaraciones testimoniales y estamos en la recta final, en la etapa de alegatos. Empezamos desde el Ministerio Público a alegar el pasado viernes el doctor Dante Vega y se estima, bueno, algunos meses de alegato, pues son juicios tan grandes que seguramente estaremos alegando durante varios meses nosotros, las querellas y posteriormente las defensas. Ujú. Y estamos hablando además personas imputadas que posiblemente ya tengan causas anteriores, estén condenados en causas anteriores, ¿puede Sí, ser? efectivamente, gran parte de las personas que están en este juicio han sido condenadas en juicios anteriores, pero algunas personas enfrentan por primera vez un Ujú. juicio oral y público. Son personas que estaban con procesamientos, Ujú. pero no habían estado en juicio. Entonces, estamos, digamos, también juzgando por primera vez Claro. a alguno de los ex integrantes del Departamento 2, del D2 de la Policía de Mendoza. Ujú. Bueno, y ahora se viene otro que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes que me parece escalofriante, ¿no? Digo que las víctimas de secuestros, de torturas, incluso hablan, ¿no? De niños y niñas y adolescentes. Sí, efectivamente, en Mendoza tuvimos en los juicios anteriores algunos casos muy visibles de violencias contra niños, niñas y adolescentes. Y a partir de eso, lo que se fue generando en los últimos años es empezar a dimensionar
estos relatos que estaban allí. Lo cierto es que, como ha ocurrido con otras cuestiones dentro del juzgamiento, el proceso de juzgamiento, es tan grande el fenómeno criminal que hay cuestiones que han empezado a aparecer progresivamente. Ajá. Ustedes recordarán que hace algunos años, por ejemplo, empezó a visibilizarse el tema de las violencias sexuales, Claro. que era un tema Sí. que hasta ahí quedaba medio difuminado a veces dentro de las torturas y no se lo significaba jurídicamente de forma Claro. autónoma. Sí. Bueno, hace algunos años se puso sobre la mesa Sí. y empezó a aparecer en los juicios en Mendoza y en el resto del país el tema de las violencias sexuales, porque las Y de hecho mujeres... fueron condenados. Por supuesto, por porque eso. aparte las mujeres y varios hombres, pero Sí. particularmente las mujeres, fueron sistemáticamente víctimas de delitos contra la integridad sexual en los centros clandestinos de detención. Bueno, con las infancias, nosotros le decimos las infancias a esta presentación judicial que hicimos el año pasado y que ahora ya tiene procesamientos firmes, y luego te puedo comentar Dale. por qué creemos que va efectivamente a integrar el próximo juicio de Mendoza. Estos son delitos que aparecían allí en los relatos de los juicios y que había que darles el concepto o la conceptualización jurídica que merecían. Y justamente lo que nosotros empezamos a advertir reconstruyendo estos relatos y sistematizándolos en una sola presentación es que parte inherente al accionar represivo estatal fue la violencia desplegada contra los niños, niñas y adolescentes, en muchos casos durante los propios operativos en los que secuestraban a sus padres y sus madres. Estamos hablando de operativos con bueno, las características propias de este tipo de procedimientos, extrema violencia, en muchos casos con violencia directamente dirigida contra los niños, niños obligados a presenciar las torturas infligidas a sus padres, apuntados con armas, niños pequeños de muy corta edad, que nosotros hemos entendido que eso incluso configura el delito de abandono de personas, encintados o dejados en situaciones en las que no se pueden, digamos, asistir por sí mismos, porque eran niños, mientras los adultos y adultas que estaban en la casa eran secuestrados. Bueno, hay una serie, digamos, de tipología criminal que hemos podido ir relevando a partir de los múltiples testimonios. A eso le dimos lugar en una presentación que hicimos el año pasado, eso fue avanzando, fueron indagadas las personas a las que habíamos acusado, se procesó, o sea, están todas estas personas procesadas, con lo cual el paso siguiente es presentar el requerimiento de elevación a juicio y eventualmente ese seguramente será el próximo juicio en esta provincia. Daniel, ¿cuál es la situación de aquellas personas que siguen negando? Siguen negando la violencia, no pueden negar el hecho, no se puede negar el golpe de Estado, La clandestinidad. la clandestinidad, o sea, se sigue viendo como, bueno, en realidad era una guerra, ¿no? Como muchas veces han marcado. En la mirada de esas personas, ¿hay víctimas que tengan también esa mirada o que hayan expresado? Y yo creo que fue una situación que se dio. ¿Qué han encontrado ustedes en las personas? Mira, en realidad esto es algo que es curioso, porque nosotros, por supuesto, quienes integramos o quienes estamos vinculados de algún modo al sistema de administración de justicia, no desconocemos que estos son los discursos que muchas veces se manejan en muchos lugares, pero en el ámbito del sistema de administración de justicia esto está zanjado hace bastante tiempo. Desde la causa 13, que es el conocido juicio de las juntas, la teoría del caso, digamos, las defensas de los acusados esgrimieron esto mismo que vos estás comentando, que aún hoy se sigue sosteniendo, que fue una guerra, que fueron excesos, que hubo personas que se extralimitaron, y esto fue descartado. Y a partir de la causa 13, esto ha sido descartado reiteradamente. Estamos hablando en Argentina, en este momento hay aproximadamente 340 sentencias por delitos de lesa humanidad. Hay más de 1.200 personas condenadas. Esto significa que hay decenas y decenas y decenas de tribunales orales a lo largo y ancho del país que han trabajado sobre estos juicios y que han descartado, porque esto que estás diciendo muchas veces han sido las teorías defensistas de las personas acusadas, diciendo, miren, o obediencia de vida, o digamos, la obediencia de vida, actuaron, no podían hacer otra cosa, o fueron excesos, pero no fuimos nosotros, o esto fue una guerra y hubo exceso de... Bueno, todo esto ha sido descartado, como digo, desde hace muchísimos años y por lo tanto, en términos jurídicos, por lo menos Claro. desde mi punto de vista, que integro el Ministerio Público Fiscal acá en Mendoza, lo que hemos visto a través de los juicios es que esto no tiene ninguna cabida, no hay margen para eso. En los juicios tiene una particularidad. Lo que se dice no se puede decir livianamente, hay que probarlo. Exacto. Por lo tanto, cuando nosotros sostenemos una acusación, tenemos que fundarla en pruebas. Y cuando las defensas postulan una teoría del caso, también pueden tener o no pruebas suficientes para sostenerlo. Digamos, estos intentos defensistas han sido descartados y por eso es que la justicia siguió avanzando y no, desde mi punto de vista, eso son cuestiones que no pueden sostenerse. Perdón, me quedo con una parte del punto defensista que me parece clave, que es esta cuestión de yo era mandado o yo seguía órdenes directamente, estaba atado de pies y manos. Esta cuestión no exime la culpa de ninguna forma, porque aún así uno está cometiendo el crimen y lleva adelante el acto. Sí, esto aparte está es otro de los aspectos que está bastante saldado, digamos, en la teoría criminal. Nadie está obligado a obedecer órdenes ilegítimas.
no hay obediencia debida. Lo acaba de decir el Ministerio Público Fiscal ahora cuando se empezaron los alegatos en la palabra del doctor D'Andrea. Nadie está obligado a obedecer una orden que implique ejecutar a una persona, desaparecerla, agredirla sexualmente. No hay obediencia debida para órdenes ilícitas, con lo cual la cuestión de la obediencia debida, que fue, bueno, no solo fue una estrategia defensista en los primeros juicios, sino que ustedes saben que después dio cierto fundamento a las denominadas leyes de impunidad. Esto fue descartado por la jurisprudencia nacional y por la jurisprudencia internacional. Pensemos que esto, lo que ocurre en Argentina, no solo es producto de análisis por parte de la jurisprudencia argentina, sino por parte de los tribunales internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde sus primeros casos, hace muchísimo tiempo, viene diciendo que frente a este tipo de delitos hay ciertas cuestiones que no son admisibles. No son admisibles los indultos, no son admisibles las leyes de amnistía, no son admisibles las prescripciones y no son admisibles estrategias como o aspectos como la obediencia a vida, por ejemplo. Daniel, ¿cuántos años tenés? 46. ¿Cuánto hace que estás como auxiliar en esta oficina? 14 años hace que estoy inicialmente como fiscal ad hoc en los juicios por delitos de lesa humanidad y luego como auxiliar fiscal. Y a vos en lo personal, digo, ¿se puede trabajar y separar al abogado que trabaja e investiga en esta oficina del Daniel persona respecto de todo lo que has escuchado en los juicios? Mira, yo lo cuento seria y abiertamente esto porque yo creo que quienes participan de los juicios, hay un antes y un después en general a todos los actores que se involucran en los juicios por delitos de lesa humanidad, porque en los juicios uno tiene un acercamiento, que nunca es suficiente, pero un acercamiento a una dimensión del horror que no conoce el resto del derecho penal. Estamos hablando de los delitos más graves y con un nivel de sistematicidad que no existe. Por eso estos delitos son considerados crímenes internacionales, que como sabemos son 4 los crímenes internacionales: crimen de lesa humanidad, genocidio, crimen de guerra y crimen de agresión. Bueno, en Argentina se han calificado mayoritariamente como crímenes de lesa humanidad. También hay posiciones que postulan que es un genocidio, pero más allá de esto, no es casual que estos delitos sobre los que ha trabajado la comunidad nacional y la comunidad internacional tengan ciertas particularidades, porque justamente dimensionan el horror a niveles que no conoce el resto del derecho penal, y por lo tanto es muy difícil que alguien que transita por estos juicios permanezca indemne frente a lo que allí ocurre. Yo creo que esto tiene una vocación transformadora que de hecho ha impactado hasta sobre reformas institucionales dentro del sistema de administración de justicia. Sí. El Ministerio Público a nivel nacional se tuvo que adecuar para poder llevar a cabo la investigación y el juzgamiento de estos delitos. A nivel personal es más difícil respondértelo porque yo toda mi vida trabajé con estas causas vinculadas con derechos humanos. Esto sin dudas ha sido la experiencia profesional más importante que he tenido, trabajar en los juicios por delitos de lesa humanidad, aun cuando trabajé en organismos internacionales. Yo creo que esto ha sido la experiencia más importante que tuve, porque tiene el contacto directo con el relato de las víctimas, que son en definitiva las víctimas y los organismos de derechos humanos quienes han motorizado el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina. El Poder Judicial ha hecho lo que tenía que hacer. Claro, que una era respuesta a la demanda, exacto, ¿no? Que era recoger esos relatos Sí. y darles la cabida que tenían que tener el sistema de administración de justicia. Pero la prueba fundamental han sido los testimonios y quienes han motorizado, incluso en momentos donde, por ejemplo, el Estado no respondía a eso, como fue las denominadas leyes de impunidad, han sido los organismos de derechos humanos y las víctimas. Y escuchar y asistir a esos relatos, sin duda, resulta una experiencia que modifica y transforma las concepciones que una persona puede en general tener sobre cuál es el rol del sistema de administración de justicia frente a este tipo de crímenes. Vos sabés que mientras te escucho, pensaba en lo que nos pasa a nosotros cuando hemos charlado con víctimas sobrevivientes, ¿no? De la dictadura, de lo impactante que es escuchar esos testimonios, escuchar testimonio de mujeres que fueron víctimas de la violencia sexual después del juicio que se llevó a cabo en la provincia de Mendoza. Y por eso te preguntaba desde el punto de vista personal, porque hay un antes y un después en la vida. Sin duda. Y cuesta a mí personalmente, me cuesta mucho entender este reclamo permanente de justificar lo que pasó a cambio de, bueno, pero a los que ponían bombas, no se los ha enjuiciado por las muertes de los militares. Cuesta tanto entender esta mirada tan sesgada, ¿no? Que hay sobre desde detenidos, desaparecidos, que no tuvieron la oportunidad de tener un juicio para saber si eran o no culpables de lo que estaban haciendo. Digo, esta sí oportunidad que han tenido,
quienes llevaron adelante este plan sistemático, ¿no? En la República Argentina. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando hablamos de Efectivamente. juicio estamos hablando de eso, de un derecho que tienen de pasar por un proceso legal y defenderse. No solo eso, sino que, digamos, en estos procesos, y nosotros lo decimos en todo momento, se respetan todas y cada una de las garantías judiciales, y así como hay muchísimas condenas, porque son juicios, son procesos que llegan a juicio con una enorme cantidad de prueba producida en la etapa de investigación, pero aún así hay absoluciones, porque cuando no se Claro. logra probar que una persona era responsable de lo que el Ministerio Público, los querellas decían que era responsable, han habido absoluciones. Y hay una cuestión, estos delitos, y es muy importante lo que estás diciendo porque marca una diferencia. Los delitos, los denominados crímenes internacionales, siempre tienen que ver con la intervención del Estado Claro. o de organizaciones que tienen ciertas capacidades. Inicialmente era solo el Estado. Cuando esto se empezó a discutir en la comunidad internacional, era solo el Estado. Con el devenir de la jurisprudencia se han incorporado la posibilidad de que cometan este tipo de delitos ciertas organizaciones, pero que tienen características similares a un Estado, que quedan casi equiparadas a un Estado. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque cuando es el Estado el que delinque, cuando uno tiene delitos, que nosotros decimos delitos comunes, cuando no son crímenes internacionales, por más graves que sean determinados delitos, está el aparato de justicia, está el sistema judicial y está el Estado, en definitiva, para lidiar con estos delitos. Ahora, ¿qué ocurre cuando es el Estado el que delinque? ¿Qué es lo que empezó a pasar lo que empezó a advertir y a consensuar la comunidad internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial y de los crímenes del nazismo? Cuando es el Estado el que se pone adelante de estos fenómenos criminales, queda muy poco o no queda nada. Entonces allí la comunidad internacional, y esto fue replicado en los países, empezó a generar ciertos consensos de que estos delitos tienen ciertas características que no tienen los delitos comunes. Claro. Y por eso son delitos que no prescriben, y por eso son delitos que pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo, que es la jurisdicción universal, y otras características. Entonces, lo que los hace tan graves, además de la sistematicidad, digamos, de las características propias de estos delitos, es que en general, como regla, está el Estado. Y esto es lo que me parece que hay que poner sobre la mesa cuando se discuten este tipo de cosas. Acá es el Estado el que delimitó, generó y ejecutó un plan sistemático de represión ilegal, el que desapareció, se apropió de niños y niñas. Los crió en familias ajenas a sus familias biológicas, Sí. generalmente vinculadas, además, no siempre, pero generalmente vinculadas al propio aparato represivo. Agredió sexualmente de forma sistemática a las mujeres, agredió a niños, niñas, adolescentes en el marco de los operativos, fuera de los operativos. Fue el Estado. Sí. Entonces, hoy es el Estado democrático el que le está dando respuesta a esos crímenes, y eso es un proceso que hay que sostener, por supuesto. Y me parece que el sistema de administración de justicia en Argentina, más allá de los vaivenes que a veces pueda generarse en los discursos públicos, lo tiene bastante claro. Claro. Bueno, esto que acabas de decir, ¿no? Los discursos públicos, cuando incluso desde quienes administran hoy el Estado, digo, ponen en duda todo lo sucedido, más allá de todo lo probado en los juicios, es como que se dan pasos para atrás socialmente, ¿no? Sin dudas, ya esto es una opinión muy personal, pero me parece que justamente hay que dar los discursos para resistir esos retrocesos, porque además Argentina tiene compromisos internacionales en esto. Antes de ayer ha sacado un comunicado conjunto, el relator especial de Naciones Unidas sobre desaparición forzada de personas, junto con múltiples grupos de trabajo de Naciones Unidas, expresando la preocupación por los retrocesos justamente en esta materia que está experimentando la Argentina. ¿Por qué? Porque hay compromisos internacionales. Entonces, organismos como Naciones Unidas llaman la atención sobre esto, porque hay que respetar estos compromisos, no es algo que esté librado a la voluntad de, digamos, de determinados actores. ¿Vos creés que esta discusión de 30.000 sí, 30.000 no, digo, es trascendente, es importante? Mira, yo te diría que hay como distintos niveles para responderte eso. Lo primero es que si la cifra está indeterminada es por el silencio de los perpetradores. Claro. Esto es lo primero que hay que decir. Si aún el proceso de memoria, verdad y justicia, y particularmente el proceso de juzgamiento, no logra determinar con absoluta certeza cuál es el número de personas desaparecidas, es porque en gran parte seguimos lidiando con el silencio. En Mendoza tenemos aproximadamente, judicializadas, ¿no? 140 personas entre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Y son muy pocas las personas cuyos restos han podido ser recuperados. Ni siquiera sabemos ¿Dónde están? dónde están esas personas. Entonces, la indeterminación de mucho de lo que ocurrió con el accionar represivo estatal tiene que ver con las características del fenómeno criminal. Entonces, achacarle a las víctimas o a los organismos de derechos humanos una discusión sobre la cifra de desaparecidos ya es bastante tramposo, porque implica descargar en las víctimas la responsabilidad que en definitiva tuvieron los victimarios. Eso por un lado. Pero dejando esto de lado,
Lo cierto es que aún si se tuviera mayores certezas sobre cuál es la cifra, que es amplísima, no es demasiado relevante. Lo que yo creo que hay detrás de la discusión sobre la cifra es un intento de justificación de lo que ocurrió, porque generalmente desde los sectores que ponen en cuestionamiento las cifras no les interesa saber realmente cuántas son las personas desaparecidas. Lo que les interesa es relativizar el fenómeno criminal, porque sería distinto si hubiera una intención, no, en realidad queremos saber exactamente cuántos son, porque es muy importante, porque hay que investigar hasta el último caso. No es eso lo que está ocurriendo. Lo que hay es un intento de justificación y de relativización. Entonces, me parece que esto hay que tenerlo claro cuando se discute el tema de las cifras. Bien. Bueno, muchísimas gracias por la visita. La verdad que nos gustaría seguir charlando largo y tendido. Nos debemos seguir hablando y informando de lo que está pasando en la justicia federal con estos juicios que se siguen desarrollando. Y algo que me quedó pendiente, que me parece que es importante también, y lo hablábamos con nuestros compañeros de opinión, que tiene que ver con aquellos que desaparecieron antes del 24 de marzo del 76, ¿no? Digo que también han sido parte. Hay varios casos en Mendoza de víctimas, sobre todo del año 75, pero también del año 74, e incluso en Mendoza ya ha sido calificado como crimen de lesa humanidad la desaparición de un matrimonio que ocurrió durante la dictadura de la NUCE. O sea, durante la anterior dictadura militar. Así es que sí, también en la justicia eso es algo que está zanjado. Los crímenes de lesa humanidad no empezaron el 24 de marzo de 1976, empezaron antes. Daniel, muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias. Hemos charlado con el doctor Daniel Rodríguez Infante, él es auxiliar fiscal de la Oficina Fiscal de Asistencia en Causas por Violaciones de los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado en Mendoza.